Antes de venir aquí, yo sembraba tierra, mucho, ayudando a mi familia. Pero yo estuve aquí en 2004, después me fui para Haití, yo vuelvo en la República Dominicana en 2006. Me mi trabajo aquí en construcción, después que terminé construcción, la gente que vive aquí adentro, me quedé con ellos en 2008. Por ahora tengo 7 años, 3 meses aquí adentro trabajando. Ellos me tratan bien, mi jefe siempre me trata bien, me paga bien, gracias a Dios. Y ellos me ayudan con la proceso de regularización. Yo tengo todos mis documentos ahí, nada más me falta para llevarlo nada más. Y la Junta de Vecinos Doña Milagro, que me ayude mucho también, y un amigo mío que vive al frente, mi vecino. Yo nunca recibí maltrato aparte de dominicano aquí. Yo quiero mandar un mensaje a todos los haitianos y al gobierno haitiano también que ayude a uno con la cosa del pasaporte. Mira, por ejemplo, todo el mundo tiene que estar legal en el país porque el país no es tuyo. Igual que tu país, tú tienes que estar legal, tienes su documento normal. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Bienvenidos una vez más a este su programa Observatorio 360. Señores, hoy tenemos diversos temas que tratar en el ámbito local, regional y lo que está pasando, los principales acontecimientos en el orden mundial. Sin embargo, en este primer segmento, señores, ante todo quiero darle la bienvenida a mi compañero Francisco Figuereo. Antes de... ¿cómo estás, Francisco? Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y compartir los grandes temas nacionales. Así es. El principal tema en el orden local ha sido la participación de nuestro canciller Andrés Navarro ante lo que fue la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Allí presentó el informe sobre lo que es el plan de regularización para los inmigrantes que están en condición ilegal en la República Dominicana. Y el canciller Navarro consideró, hizo un llamado y reclamó como una actitud inaceptable que se emprendan campañas en contra de la República Dominicana, campañas de descrédito sobre donde se nos acusa de ser un país que practica la xenofobia y que se están haciendo deportaciones. El canciller Andrés Navarro tuvo una participación muy contundente y uno se enorgullece porque ha sido de una manera muy comedida el manejo que ha dado el gobierno a la situación haitiana, y no es para menos, especialmente sabiendo que Haití es un importante socio comercial para la República Dominicana. No obstante, el ejercicio de la soberanía y la defensa del interés nacional tienen que ir en un equilibrio de la mano uno con el otro. Especialmente nosotros como país, que sabemos que somos un país que recibimos muchas remesas por la diáspora, los dominicanos en el exterior, y que si en el año 2014 recibimos más de 4.500 millones de dólares, también es cierto que en lo que concierne a nuestra relación con Haití, los inmigrantes haitianos que están aquí en República Dominicana han enviado más de, digamos que unos 428 millones de dólares hacia Haití, y eso es el 53% de las remesas que han salido desde República Dominicana hacia el exterior, que son un poquito más de 800 millones. Significa que por cada 100 dólares que entran a República Dominicana, que aportan los dominicanos que están en el exterior, unos 10 dólares se van hacia el exterior
por emisión de remesas especialmente, y la mitad de esos son de nacionales haitianos que trabajan aquí en la República Dominicana. Entonces hay una relación comercial, de hermandad que hay que cuidar, sin dejar de defender con contundencia, pero con mucha mesura, lo que es la soberanía y el interés comercial y bilateral entre los dos países, lo cual ha sido una de las características más, digamos que destacadas del manejo que le ha dado el ministro de Relaciones Exteriores al caso haitiano. Hay una situación que ocurrió esta semana, y es que el señor José Miguel Vivanco, que es de la organización Human Rights Watch, que son los, digamos que los vigilantes de los derechos humanos, hicieron una rueda de prensa, convocaron aparentemente a los principales corresponsales de la prensa internacional acreditados en la República Dominicana, con el objetivo de presentar un informe en donde estaban acusando a República Dominicana de poner a miles en riesgo de expulsión y que estábamos a punto de crear una crisis humanitaria. Y en esa rueda de prensa que fue convocada por Human Rights, y el señor Vivanco quiso tomar por sorpresa, digamos, a toda la prensa, teniendo allí aparentemente invitados que eran más, respondían más, digamos que a la prensa internacional, y estaba obviando la invitación a la prensa local. Muchos periodistas dominicanos, distintos medios de comunicación llegaron, hicieron acto de presencia. Fue bastante caótico el manejo, se notaba una forma muy discrecional para la asignación de las preguntas, no se quería responder, especialmente cuando se le emplazó a pedir prueba de estas denuncias que se estaba haciendo en la República Dominicana. Este fue el informe que presentó el señor Vivanco, y en donde habla de unos 60 casos y aparentemente muy mal fundamentados. Molestó mucho, ayer lo vimos en CNN también tratando de denunciar que había sido objeto de acoso por la prensa dominicana, claro, por la misma prensa que el señor Vivanco no convocó. Y precisamente, digamos que yo creo que se llevó un poco su merecido, en el sentido de que quiso obviar los medios de comunicación locales, y los periodistas dominicanos digamos que un poquito les tocó la vena nacionalista al hacer este tipo de denuncias y no presentar las pruebas contundentes que se esperarían. Hay una situación que se les reclamó también, y es el hecho de cómo la Human Rights Watch no había denunciado las condiciones en que se estaban deportando haitianos desde Bahamas. Especialmente vimos en los medios de comunicación muchísimos haitianos en jaulas, y el mismo canciller de Bahamas, Frederick Mitchell, dijo que se habían sacado del país, que se habían deportado más de 3.369 haitianos en los últimos 7 meses. Y esta misma situación están viviendo los nacionales de Haití, que el mismo nos sorprende porque el presidente Martelly dijo que muchas naciones eran unos hipócritas porque estaban castigando a la República Dominicana, mientras que no se criticaba la forma en que se sacaban los haitianos de otros países. Entonces, bueno, unos comportamientos que hemos visto esta semana dan a entender como que hay un poco de ambivalencia entre las declaraciones que ellos dan desde el sector oficial y lo que fue la forma que tuvo que enfrentar el canciller Andrés Navarro al embajador de la OEA, al embajador de Haití ante la OEA, por las acusaciones que estaba haciendo contra la República Dominicana. Haití está viviendo una situación muy incómoda en este momento, justo porque la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH, que está dirigida por el jefe de comando, es el ministro de Defensa, Jack Wagner, de Brasil, que en un momento inclusive había más de 30.000 efectivos, dice Jack Wagner, que en este momento solamente hay 1.300 y tantos efectivos cascos azules que son de origen brasileño, que hay una situación que ya se va a terminar en el 2016, el mandato de la ONU, del Consejo de Seguridad, de tener la MINUSTAH allí, y que para diciembre de este año solamente van a quedar 850 efectivos, y en el 2016 ya no van a haber ninguna de las tropas, a menos que haya una postergación de fecha por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué pasó con las autoridades haitianas? Inmediatamente salieron en reclamo, especialmente los que están encargados de organizar las elecciones, y dicen que el hecho de que en las 10
regiones en que se divide Haití, no tenga presente las tropas de MINUSTAH allí en 6 de las 10, que no había garantías, no tenían seguridad de que se pudiera celebrar un proceso electoral con la transparencia, con el orden que se esperaría, especialmente porque aparentemente las autoridades haitianas no están en capacidad, ni siquiera la policía, de garantizar un proceso electoral. Inclusive, una de las cosas que ellos están reclamando, las autoridades electorales de Haití, es que hasta la logística de llevar las boletas electorales a los centros de votación, los camiones, toda esa movilización, los únicos que han sido capaces de garantizar ese proceso son los efectivos de la MINUSTAH, es decir, los soldados cascos azules que aporta la comunidad internacional y que están en Haití. Y como vienen las elecciones, hay una primera fase en agosto, viene otra en octubre y hay otra en diciembre, ellos tienen miedo que con la reducción de los efectivos y que solo haya militares en 6 de las 10 regiones, están teniendo miedo. Es decir, que las mismas autoridades haitianas, señores, están mandando señales de que no están en capacidad ni siquiera de administrar sus propios procesos. Entonces, esto tiene que llamar mucho la atención de la comunidad internacional, que tiene que poner su grano de arena, porque República Dominicana no puede seguir echándose más responsabilidades en lo que concierne a la buena hermandad con la nación haitiana, especialmente después de algunas actitudes hostiles que hemos visto esta semana. Señores, luego de concluir estos temas que están vinculados con el ámbito local, queremos irnos a una pausa comercial para tratar los principales temas del ámbito internacional. No se vayan, que en breve volvemos. Los problemas de salud causados por teléfonos inteligentes. El móvil se ha convertido en el compañero inseparable de muchas personas, pero lo que no sabe mucha gente es que su uso excesivo puede causar problemas de salud. Si sientes dolores de cabeza constante, tienes un cuero cabelludo muy sensible o una molestia detrás de un ojo, el causante puede ser el mal uso de los teléfonos inteligentes. Los expertos dicen que cada vez son más comunes los casos de dolores de cabeza relacionados con las tensiones en el cuello provocados por la mala postura a la hora de mirar la pantalla del celular. Esto también puede causar dolores en el brazo y en el hombro. Los primeros malestares son cefaleas. Luego, a raíz de inclinar la cabeza para mirar la pantalla, se crea una presión intensa en las partes delantera y trasera del cuello que podría conducir a una condición conocida como la neuralgia occipital. Es una condición neurológica donde los nervios occipitales se inflaman o se dañan, pudiéndose confundir con dolores de cabeza o migrañas. La persona tiende a tener este problema cuando utiliza tabletas, ordenadores portátiles o teléfonos inteligentes. Es como el dolor de una fuerte resaca donde el individuo siente que le palpita la cabeza con dolores punzantes en el cráneo. El consejo para curar el problema es cambiar la postura cada hora y no abusar del móvil. El tratamiento incluye la corrección de la postura, masajes y drogas antiinflamatorias, pero en algunos casos es necesario tomar medidas más drásticas como inyecciones de corticoides. Los expertos recomiendan reducir el uso de los teléfonos inteligentes, situarlos cerca del nivel del ojo y tratar de no mantener la misma postura durante mucho tiempo. Poner finalmente un recordatorio en el teléfono para asegurarte de que no estás en la misma posición durante muchos minutos consecutivos. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja, tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito,
Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Banco. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Win Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Win Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. No es necesario pagar por una atención de emergencia ni hacer depósito en caso de internamiento. Si se lo exigen, comuníquese con su ARS o con la DIDA. DIDA orienta, defiende, informa. Señores, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia son los mayores exportadores y productores de armas del mundo. Entre estos 5 países están acaparando el 73% de las exportaciones mundiales de armas. Y en ese tenor, ¿cómo se dividen entre ellos? Estados Unidos tiene el 31% del mercado, Rusia el 27%, China, Alemania, Francia tienen el 5% cada uno de ese mercado. ¿Por qué traemos estos datos a colación? Porque hay informaciones que no han salido en la prensa tradicional sobre cuál es la génesis de la crisis económica que hoy está viviendo Grecia. ¿Qué es lo que ha estado pasando con este país? ¿Desde dónde viene esto? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué han dicho la banca, el sector financiero? ¿Qué dicen los países europeos? La canciller alemana Angela Merkel y también el mismo ministro de Finanzas. Lo que han dicho es que los griegos se endeudaron para tener altos estándares de pensiones, altos niveles de vida para su población, que han estado viviendo más allá de los niveles que le permite su economía. Eso es lo que tradicionalmente se ha estado diciendo. Ahora, ¿cuál es la verdad que hay detrás de esta crisis de Grecia? ¿En qué gastaba Grecia tanto dinero que hoy la tiene al borde de, no solamente de salirse de la zona euro, sino que tiene en jaque a toda la zona euro y especialmente a sus principales acreedores? ¿Qué fue lo que pasó con Grecia? ¿Cómo la llevaron allí? De acuerdo con una institución, un organismo internacional que es el Instituto Internacional de Estocolmo para las Investigaciones de la Paz, durante los años 2002-2006, Grecia fue el mayor importador mundial de armas convencionales. Y vamos a ver ahorita esos gráficos. Ahí tenemos imágenes en pantalla de que van mostrando, señores, y van relatando que estos niveles que tiene Grecia, esta situación que inclusive los ha sacado de un nivel de pobreza de un 3% que tenían en el 2010 y ahora esta pobreza los ha llevado a un 44%, o sea, los niveles que tienen los índices están en un 44%. Señores, gran parte del dinero que Grecia estuvo tomando prestado fue para comprar armamentos. Si ustedes se fijan, precisamente, Francisco, los países a los que Grecia les debe más dinero son precisamente esos países de donde más se exportan armas. ¿Por qué? Porque hay contratos jugosos, hay unas comisiones alarmantes. Grecia nunca ha estado al margen de los grandes escándalos de corrupción
ministros de defensa, inclusive han habido juicios, han habido unos escándalos muy feos sobre compras que se han hecho desde Grecia, y aparentemente de ahí viene toda esta situación. Sí. ¿Quiénes son los que más le prestan a Grecia? Sí, Alemania y Francia tienen una gran participación dentro de las ventas de armamento a Grecia. Sin embargo, este es un elemento importante porque Grecia dedica 25% de su presupuesto a este tipo de actividad. Nosotros tenemos un gráfico que lo vamos a poner en pantalla, donde se muestra el gasto per cápita que tiene Grecia frente a los países de la zona europea y países como Estados Unidos. Si se ven en el gráfico en pantalla, Estados Unidos dedica tiene un gasto per cápita del gasto militar de $1.890.62. 1.890,62 centavos. Grecia. Pero Grecia tiene 479 y España tiene 100. No, creo que estás mal. No, míralo ahí. El más alto es Grecia. No, el más alto. Digo, Estados Unidos. Estados Unidos, luego viene Grecia, 479, España tiene 155, Rusia tiene 592. Es decir, Grecia está dentro de los estándares más altos de toda la zona euro en materia de gasto militar. Si vemos el próximo gráfico que está en pantalla, donde se muestra como porcentaje del gasto del gobierno, podemos observar que Grecia está por encima de todos y por debajo de Rusia. Ahora, es necesario que Grecia tenga este comportamiento de gasto militar cuando tiene un sistema de estado de bienestar que ellos quieren asegurarle a las familias de Grecia, donde tienen problemas en gasto de salud, donde tienen tanto despilfarro en materia presupuestaria, donde se muestra altos niveles de corrupción. Creo que no, creo que Grecia debe de hacer un cambio, y ese cambio no se ha dado aún con el cambio de gobierno de Chipre. Es decir, que aunque hubo un cambio de corriente política dentro de Grecia, no se han dado los cambios en materia económica que vienen detrás de esa ideología. Se asumía que con Chipre ya gobernando Grecia, se iban a dar cambios importantes en materia económica que permitieran a Grecia tener un alivio. Y fíjate, así como dice Stiglitz en las intervenciones que ha tenido frente al problema griego, donde él señala que Grecia ha cumplido la mayoría de las exigencias que le han hecho la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, aún así Grecia ha mantenido unos gastos corrientes muy altos. Una de las cosas que se estaba esperando especialmente era que ganando las elecciones la Syriza, que es digamos que el partido, era una coalición radical de izquierda conformada por movimientos maoístas, troquistas, socialdemócratas, ecologistas, eurocomunistas, era de todo. Lo que se armó aquí fue un conjunto, esa izquierda radical que fue el partido La Syriza. Se esperaba que ellos iban a dar, como tú dices, este cambio radical. Ellos vienen un poco con este enfoque, pero lamentablemente tienen un tema, y es que ya la deuda la están heredando. Ellos están administrando una crisis que los gobiernos de más de derecha le han dejado. ¿Cuál es el problema? Inclusive en los países, ciertos sectores más conservadores decían, bueno, señores, la Syriza gana el gobierno y se sale Grecia de la zona euro, porque se esperaba que un gobierno de izquierda no iba a querer aceptar los rigores económicos que implica ser parte de la eurozona. Entonces, no fue así. Ellos prometieron, por eso ganan las elecciones, precisamente porque esta coalición de partidos de izquierda promete cambios radicales. Promete el fin de la austeridad. Promete el fin de la austeridad, de que no van a seguir castigando más a la población y de que van a patalear en la eurozona, de que las cosas van a tratar de remediarse sin que tengan que pagar más los ciudadanos y los trabajadores, ¿verdad? Así que sí? Es, así Pero es. no obstante, parece ser que igual se quedaron ciertos amarres en el área de defensa, a pesar de, y todavía hay ciertas cuestiones que están por ahí que se están cuestionando. Inclusive dentro de todo este historial de problemas, en el año 2013, por ejemplo, el que era ministro de Defensa, Aki Sochapoulos,
¿Cómo se pronuncian estas cosas? Fue declarado culpable, señores, por recibir 8 millones de euros en sobornos por la venta de armas, es decir, que hace por la compra de armas de Grecia. Es decir, que, y hay economistas que han dicho que si desde 1946 hasta la fecha Grecia hubiese gastado mucho menos en armamento, al día de hoy esa crisis que tienen actualmente no existiera. Señores, vámonos a una breve pausa, que tenemos un colaborador hoy, un invitado que nos va a hablar sobre las consecuencias que podría traer esta situación económica de Grecia. Tu sueño de volar en jetpack está por volverse realidad, pero claro, si tienes $200,000. Volar es una de esas obsesiones del ser humano y por eso ha ideado todo tipo de dispositivos que nos lleven de alguna forma a estar entre las nubes. Pero de todos estos dispositivos aún nos falta por cumplir el sueño de volar en forma individual a través de un jetpack. Vamos, como muchas veces lo hemos visto en películas y en algunos videos. Martin Aircraft es una compañía neozelandesa dedicada a la fabricación de jetpacks desde el año 2008 que han sido desarrollados principalmente para su uso en producciones y comerciales, así como en la industria cinematográfica. El Martin Jetpack consiste en una estructura liviana hecha de fibra de carbono, haciéndolo alcanzar velocidades de hasta 74 kilómetros por hora con una autonomía de 30 minutos de vuelo constante. La compañía logró cerrar acuerdos comerciales que contemplan fabricar 500 unidades al año, pero el precio estimado de cada jetpack será de $200,000, lo que lo hace un producto aún muy limitado para todo el público. Sky. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja, tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Al fallecer un trabajador o trabajadora, sus dependientes directos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Vida orienta, defiende, informa. Señores, Grecia, la cuna de la democracia, el presidente, Alexis Tsipras, esta semana hizo un llamado a toda la sociedad griega a participar en el referéndum que se va a llevar a cabo mañana. Yo quisiera que nuestro equipo de producción nos muestre algunas imágenes sobre cómo él motiva esto. Αυτή τη στιγμή βαραίνει πάνω μας ιστορική η ευθύνη απέναντι στους αγώνες και στις θυσίες του ελληνικού λαού για την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Η ευθύνη μας απέναντι στο μέλλον της χώρας μας. Και η ευθύνη αυτή μας υποχρεώνει να απαντήσουμε στο τελεσίγραφο με βάση την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ελληνίδες Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Στον αυταρχισμό και τη σκληρή λιτότητα να απαντήσουμε με δημοκρατία, να απαντήσουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, τόπος που γέννησε τη δημοκρατία, να στείλει μια ηχηρή απάντηση δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα που μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι η επιλογή σας θα τιμά την ιστορία της πατρίδας μας και θα στείλει ένα μήνυμα αξιοπρέπειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι το κοινό σπίτι των λαών μας. Ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και φιλοξενούμενοι. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και η Ευρώπη αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Όμως Ευρώπη χωρίς δημοκρατία θα είναι μια Ευρώπη χωρίς ταυτότητα και χωρίς πυξίδα. Σας καλώ όλους και όλες με εθνική ομοψυχία, ενότητα και ψυχραιμία να πάρουμε τις αποφάσεις που μας αξίζουν. Για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για την ιστορία των Ελλήνων, για την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια. Bien, señores, ese fue el llamado que hizo el presidente Tsipras. Luego vino una reacción de Juncker, el presidente del Eurogrupo. Son unos breves segundos, nuestro equipo de producción que lo tenga ahí, porque venimos de inmediato para estudio. Ya que el referéndum griego se celebra el domingo, no tengo intención de ser muy extenso en mi explicación, así que seré muy breve. Si los griegos votan no, la posición griega será dramáticamente débil. Dramatically weakened. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos un invitado especial esta noche, el amigo Harold Vázquez, economista, profesor universitario, profesor de INTEC, investigador, con numerosas publicaciones en materia de economía, de migración. Harold es un economista de una formación muy sólida. Muy buenas noches, Harold. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Wendy. Gracias por invitarme a su programa. Harold, el ministro Tsipras anunció el referéndum para el domingo, para mañana. ¿Qué pasaría si él no gana? Mira, el referéndum es algo muy ambiguo, porque ¿qué es lo que está diciendo este referéndum? Las personas deben de votar sí o no, si aceptan o no las propuestas que se establecieron en dos documentos que elaboró la Troika. La Troika es la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Estos documentos son dos documentos técnicos de economía. Uno es sobre sostenibilidad de deuda y el otro es sobre reformas económicas. Son documentos que apenas se dieron a conocer a la luz pública. Es decir, la población no lo conoce. Y aunque apenas se dieron a conocer a la luz pública, tampoco el gobierno ha hecho una labor de explicarlos. Entonces la población está votando por aceptar o no unos documentos de lo que no conoce. Votar por, o sea, un análisis de sostenibilidad es algo que es complejo hasta para economistas. Pero la Syriza ha hecho un llamado a votar por el no. Ha hecho un llamado a votar, pero lo que quiero decir con todo esto es que esto del referéndum es algo muy ambiguo. El no significa nada, ni el sí significa nada, porque tú lo que le estás diciendo a la población, ¿tú aceptas o no estos documentos que propone la Troika? Bueno, puede ser que la población vote por no aceptamos esos documentos, pero está la población votando por salirse de la zona euro, como argumenta mucha gente. No, la población no está votando por eso. Pero automáticamente se teme que se puede hacer una incluso no están votando por eso. Entonces yo creo que a propósito lo han puesto ambiguo como una forma de decir, bueno, nosotros nunca hemos querido insinuar eso.
si hay que decirlo en algún momento dado, como una forma de cubrirlo. Entonces es algo quizás ambiguo, es si acepta o no la reforma. Pero tendrá repercusión económica a nivel de todos los mercados. Si él no gana, los bonos de Grecia, los bonos de la zona euro tendrán habría que esperar la reacción, problemas. No, habría que esperar la reacción también. Yo difiero un poco. Suponte tú que voten por no y que Grecia salga de la zona euro. Las implicaciones de que Grecia salga de la zona euro podrían venir por dos vías. Una podría venir por lo que se llama la economía real, ¿no? Por lo que aporta Grecia a la producción, inestabilidad económica en Grecia, ¿qué tanto podría generar inestabilidad económica en la zona euro? Grecia es una economía sumamente pequeña. Grecia representa menos del 2% de la zona euro. Grecia es más pequeña que el estado de Arizona en Estados Unidos, para ponértelo así en magnitud. O sea, en términos de la economía real, no representa prácticamente nada. Pero en términos políticos es una estocada a la Unión Bueno, términos políticos es una cosa. Es otra cosa que ahí yo no sería, podría ser algo de prestigio para lo que es la Unión Europea. Sí, pero un problema de efecto dominó que pudiera haber con la salida de otros países que no quieran aguantar las presiones. La misma España ahí está en stand-by, pero está... Porque España no quisiera salir. Podríamos nosotros... hay cosas que están todavía... Podríamos nosotros entonces subestimar a Grecia con el caso Lehman Brothers. Podríamos decir que Grecia sería el próximo Lehman Brothers de la Unión Europea. No, porque mira, Grecia, tú tienes que ver en términos de mercado financiero, ¿qué tanto pone en exposición Grecia a los mercados financieros? Cuando tú te pones a ver, por ejemplo, los bancos alemanes tienen en exposición, es decir, en créditos al gobierno de Grecia, unos 13.000 millones de dólares, los bancos norteamericanos completos tienen unos 12.000 millones de dólares, son sumas que son insignificantes para el tamaño de esos sistemas financieros. Pero le deben mucho a Francia, a Alemania, a los países. No tanto así. Del total de deuda, muchas personas que han tenido deuda con Grecia, sobre todo en el sector privado, desde el 2008, porque Grecia no viene con crisis desde ahora. Claro. Grecia viene con estos temas de crisis desde hace unos años. Han venido cambiando su posición y Grecia, el 80% de la deuda lo tiene con la Troika, lo tiene con el Fondo Monetario, lo tiene la Comisión Europea. Y la facilidad del Banco Central Europeo. Y la facilidad del Banco Central Europeo. No lo tiene con entidades privadas. La mayoría de su deuda, entonces, en un default que haga Grecia... Afectaría más a los bancos nacionales griegos que han emitido bonos. Afectaría drásticamente quizás a los bancos nacionales griegos, sobre todo si las personas por miedo o temor de que el gobierno, hacen un retiro. Por ejemplo, va a emitir moneda, y si el gobierno emite moneda y esa moneda comienza a imprimirla y se devalúa, la gente va a querer sacar su dinero y querer convertirla en una moneda fuerte. Una fuga de capitales muy fuerte que pudiera... La convirtieran en euro, entonces eso podría descapitalizar a los bancos y realmente crearía una crisis económica dentro de Grecia. Tú sabes que a propósito de eso, Gianni Varoufakis, en una entrevista que tuvo recientemente, decía que el martes abrirían todos los bancos en Grecia, aunque ganara el sí, aunque ganara el no. Independientemente de todo, el martes abrirían los bancos en Grecia. ¿Tú crees que el martes abran? Bueno, tienen que abrir en su momento. Vamos a ver qué pasa mañana, cuando mañana venga el referéndum, cómo reacciona quizás tanto el gobierno como la Unión Europea con respecto a eso. O sea, porque lo que ha hecho el gobierno griego es decir, bueno, la Unión Europea les planteó unas condiciones. Tú necesitas recursos para refinanciar, para tus compromisos, nosotros ponemos estas condiciones. El gobierno griego dijo no, yo llamo a referéndum a ver si mi pueblo lo acepta. Sobre todo, hay que entender que el gobierno, ¿por qué quiere pedir al pueblo si acepta las condiciones? Porque el gobierno se eligió bajo una promesa de no austeridad. Fíjate qué interesante, entonces, Harold. Por eso quizás está acudiendo donde el pueblo a decir, bueno, ustedes quieren que yo acepte eso, yo sé que yo me elegí. Tú observaste el comportamiento en la mesa de negociación del Fondo Monetario y cómo el jueves emitió un documento donde invitaba que el rescate de Grecia era por 100.000 millones de dólares que había que hacerlo. ¿Cómo tú lo ves? El documento que yo vi fue el del Debt Sustainability Analysis, que el gobierno había planteado ya hace como quizá 1 o 2 semanas, y obviamente en esos análisis de sostenibilidad de deuda, generalmente el Fondo Monetario, lo que hace es decir, bueno, mira, nosotros estimamos
básicamente. Porque los hacen números eran estimaciones de 53.000 escenario. millones, pero en ese documento habla de 100.000. Habla de 100.000 de posibles recursos que puedan necesitar, básicamente son estimaciones que tiene el fondo y es posible. La verdad es que Grecia ha tomado de la troika, por ejemplo, entre 2010 y 2012, tomó prestado 230.000 millones. Ahora tenía que hacer un desembolso el 30 de junio, el que no le hizo al fondo, de unos 1.600 millones, pero entre julio y agosto tiene que buscar más de 3.000 millones de euros, tiene que buscar. O sea, estamos hablando ya casi de 5.000 millones. Es posible que, si el fondo lo está estimando, para de aquí a final de año, con otros compromisos, pueda llegar la cifra a esa magnitud. Qué ironía es escucharlo a ustedes hablar de estos números, precisamente del país que le debe por facturas, por compra de armas, que inclusive ni siquiera ha recibido, porque se está hablando de unos submarinos, de una cantidad de dinero que han pagado y ni siquiera han recibido, no solamente por la compra de armamento, sino para mantenimiento, para asesoría técnica. Estamos hablando, señores, de un país que gasta 7.000 millones de euros anuales en armamentos y en gastos de defensa. Señores, vámonos a una breve pausa y regresamos de nuevo con Harold Vázquez y Francisco Figueroa. Tom Tato, la planta híbrida que produce tomates y patatas. El último lanzamiento en Reino Unido es Tom Tato, una planta que produce tanto tomates como patatas. Así puede obtener alrededor de unos 500 tomates cherry, mientras a su vez en las raíces van creciendo las patatas. Se venden a través de internet y en supermercados y grandes superficies por unas 500 libras, aproximadamente 18 euros. Y la empresa justifica su precio porque son totalmente hechos a mano, no un producto de la ingeniería genética. La empresa que comercializa por primera vez con éxito en el país este tipo de plantas es Thomson & Morgan. Dice que los tomates son mucho más dulces que los que están disponibles en los supermercados. Paul Hansor, el director hortícola de la compañía, tuvo la idea hace 15 años en Estados Unidos tras visitar un jardín donde alguien había plantado una patata bajo un tomate a modo de broma. Una vez plantada y crecida, el Tom Tato parece una planta de tomate normal y corriente. La sorpresa nos la llevamos al arrancarla del suelo y recolectar las patatas que han crecido debajo. Eso sí, por lo tanto solo dura una temporada, por lo que debemos comprar una cada vez que recolectamos sus frutos. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja. Tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Al fallecer un trabajador o trabajadora, sus dependientes directos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Vida, orienta, defiende, informa. Estamos de vuelta aquí tocando el tema de la posible salida de Grecia del mercado y de la zona euro. Harold, la Troika le ha propuesto a Grecia un aumento del IVA
de 23% para los asuntos médicos y toda la cesta familiar, que se eliminen los artículos que no están grabados y que se le ponga un impuesto de 23%, también a su sector turístico, que es potente dentro de Grecia, mueve alrededor de 15, 16 millones de personas anualmente. ¿Qué pasaría, Harold, con el sector de la capacidad de compra de la gente frente a un aumento del IVA y frente a una reducción del sistema de pensiones? Mira, los puntos principales de desacuerdo, tú como muy bien mencionas, uno de ellos, hay varios, pero uno de ellos es el IVA. Obviamente la Troika le propuso a Grecia incrementar el IVA sobre todo al sector de hoteles, el cual representa 9% del producto, es un sector muy importante, quizá uno de los más importantes de Grecia, a 23%. La Troika dijo que no lo aceptaba. También al mismo tiempo había ITEVIS que se elevaran a otros sectores, incluyendo productos de canasta, pero esos productos de la canasta que tú mencionas fueron modificados y el fondo aceptó la modificación en una segunda discusión con Grecia. Entonces, donde está más el tranque es en si colocar o no un 23% de IVA a ese sector, al sector turístico, porque el impuesto de IVA en Grecia tiene muchas distorsiones, hay muchas tasas, hay tasas por producto, hay tasas diferenciadas, hay tasas por localidades, hay tasas por regiones. Entonces lo que quiere el FMI, además de que recaude la Troika, lo que quiere es, además de que recaude más dinero, que también tengan un sistema quizá un poco más homogéneo, más uniforme, claro, más transparente. Es ideal tratar de conseguir sistemas así, aunque podría ser cuestionable que el tamaño de la tasa también, que es muy alto. Pero si ellos predican el estado de bienestar, o sea, al final de cuentas su sistema de seguridad social lo que predica es un estado de bienestar por encima de lo que tienen países como España, como Francia. En Grecia se pueden retirarse del sistema de trabajo, ¿verdad?, con 55 años, es decir, que se puede pensionar con 55 años. Aquí todavía discutimos con 70. Pero aún así, en Grecia el nivel de bienestar no es el mismo que el que tienen, el nivel de estándar que tienen otros países. Las pensiones son más altas en Grecia. El tema es quién paga eso, y por eso es que Grecia está donde está. O sea, Grecia, como tú muy bien mencionas, tiene, a pesar de que la edad de retiro es 65 años, hay provisiones donde la gente se puede retirar a los 57. Empleados de altos riesgos. Tiene la los meseros. No solo de altos, sí, o sea, muchísimos empleos. Entonces, cuando tú tienes una población muy avejentada, Grecia tiene una de las poblaciones más avejentadas de Europa, más del 20% de la población supera los 65 años, ¿no? Lo cual lo hace con una pirámide, lo que se llama una pirámide muy invertida. Mucha población vieja, pocos jóvenes. ¿De dónde sale el dinero para tú pagarle a todos esos retirados? Tiene que venir de un lado ese dinero, porque el dinero no cae del cielo. Entonces, ¿de dónde venía ese dinero anteriormente? Venía de endeudamiento. El gobierno emitía deuda, emitía bonos, por eso Grecia tenía una de las deudas más altas de la zona europea, más del 100% del PIB. Un nivel de deuda sobre producto de más del 100%. Al venir la crisis financiera de 2007-2008, que los mercados no hay tanta liquidez, no están financiando, ahí es que vienen los desfases. ¿Cómo seguimos financiando esto que tenemos? Entonces ahí es que está el problema, es un problema de financiamiento. Ahí está uno de los tranques mayores. El gobierno, por ejemplo, la Troika quiere que Grecia aumente la edad de retiro. ¿Qué sucede? Al tú tener una población tan amplia, que sea vieja, y esos son los votantes, tú estás yendo en contra de la gente prácticamente que te llevó al gobierno. Así es. Así es. Entonces es una posición muy difícil, y uno de los tranques mayores está ahí también, en el hecho de modificar la población, la fecha la edad de retiro, aumentar la edad de retiro. Y no solamente aumentar la edad de retiro, sino también disminuir la cantidad de dinero que se le da. Es que inmediatamente tú aumentes la cantidad, aumentes la edad de retiro, automáticamente hay gente que ya se está beneficiando del sistema que quedaría fuera y que tendría que pasar a cotizar cuando hay unos niveles también de desempleo que están... Sí, estamos hablando de una pobreza, de un país que ya adquirió unos niveles de pobreza que llegaron a un 43% de la población. Sí, eso habría que discutirlo. Relativo, ¿tú me entiendes? Si dejarían fuera gente que ya fueron retirados, si lo harían para las personas nuevas, posiblemente lo hagan para las personas que todavía no se han retirado. No hay detalles sobre que no han entrado al sistema. El Tribunal Superior de Grecia, que es como si fuera la Suprema Corte de Justicia Dominicana, falló en el mes pasado para que no le bajaran el monto de la pensión a los que están pensionados.
Entonces se dificulta un poco para Cipras salir a decir, señores, necesitamos bajar nuevamente las pensiones que ya se bajaron, Sí. pero que las pensiones eran sumamente altas, más altas que la que paga España, que tiene industria, y Grecia no tiene industria. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser sostenible tener un sistema de seguridad social donde hay que financiarlo con bonos cada año? No es sostenible, y es lo que está evidenciando y es lo que está mostrando Grecia. O sea, ese punto, eso es Ni es sostenible tampoco que sigan comprando armas. No, ni es sostenible tampoco eso que sigan comprando, ni es sostenible ese gasto, por ejemplo, en pensiones supera más del 17% del presupuesto. Tú tienes también los gastos de compra de armas, lo cual podría ser que también, más del 2% que también del PIB, y es como 7% cuestionable. Del presupuesto. ¿Cuánto por ciento del presupuesto es la compra de armas? Casi un 25% del presupuesto de gasto del gobierno se va en... Entonces, estamos hablando de muchos, señores. Aquí es un 0.6%. Un 0.6%. ¿Y en qué guerra? Ahora mismo. ¿Con quién se está enfrentando? ¿Con quién se está enfrentando? Entonces, esas cosas, obviamente, ¿cuándo eso es sostenible? Por ejemplo, bueno, tú te estás endeudando en una situación donde los mercados están estables. ¿Qué pasa? Al Grecia estar en la Unión Europea, emitir bonos, también se le daba la facilidad de que, bueno, todo el mundo casi valoraba a todos los países de la Unión Europea bajo el mismo riesgo. Sí, sí, ¿Por qué? claro. Porque la tasa promedio era baja, pero la tasa promedio de la prima por riesgo promedio de Europa es baja por países como Alemania, que tienen tasas muy bajas. Ahora, Harold, yo te voy a preguntar algo. Reflexiona sobre el hecho de que si el Banco Central Europeo es una comunidad donde lo que se busca es la solidaridad, si el Banco Central Europeo le presta a los bancos comerciales en Grecia a una tasa bajita, 0.5% de interés anual, y estos le prestan al gobierno o le prestan a las empresas a un 8, a un 7, con el dinero de la gente, porque el dinero es del colectivo, ¿hasta qué punto eso puede ser sostenible? ¿Hasta qué punto eso puede ser justo en este sistema financiero internacional en Grecia? Bueno, los bancos centrales no están para hacer política de solidaridad. Para eso están los programas gubernamentales. Los gobiernos establecen sus programas, hacen políticas educativas, pero los bancos centrales cumplen un rol que es mantener la estabilidad, y cada banco central decide cómo definirlo. El Banco Central Europeo define estabilidad con que la inflación sea un 2%, y ese es su rol, y para eso fue creado. También debe de proveer cierta liquidez si hay problemas, si hay bancos que tienen problemas. El Banco Central Europeo, yo entiendo que lo va a hacer, pero lo va a hacer siempre y cuando Grecia sea un miembro de la Unión. Al momento que Grecia diga, yo me salgo de la Unión, y el Banco Central Europeo no tiene ninguna responsabilidad de por qué darle liquidez a esos bancos. Claro. Entonces, y se habla también de un escenario, solamente ya nos quedan 2 minutos, señores, para concluir el programa. Se ha hablado de un escenario en donde pudiera, si el Banco Central Europeo no ayuda a recapitalizar, puede haber una moneda paralela, y eso también genera una situación diferente que tendría que sortear todo el equipo financiero del presidente, del primer ministro Alexis Tsipras. Quisiera ver tu conclusión ante este escenario, porque ya solamente nos quedan 2 minutos para despedir el programa. Bueno, yo pienso que si Grecia decide salir de la Unión Europea, eso creará una situación muy difícil para Grecia. Para el resto del mundo no, porque económicamente representa muy poco, menos del 2% del PIB de la zona europea, y los mercados financieros, los bancos que han prestado al gobierno, o la deuda de Grecia con banca privada es muy pequeña. La mayoría de la deuda de Grecia está en la troika, en organismos internacionales grandes, y un default de Grecia sería absorbido por estas naciones grandes, que no recibirían su dinero, y los contribuyentes de esos países grandes, que son los que han financiado Grecia. Que a propósito de ese default, el otro que se declaró ahora fue Puerto Rico. Ese sería un tema muy interesante de atrasar. Yo creo que la Grecia no del puede Caribe. Pagar su deuda. La Grecia del Caribe. Yo pienso que ambos podrían llegar a un punto medio por asuntos reputacionales, algo muy interesante, político, que tú mencionaste ahorita. A la Unión Europea no le interesa que nadie se vaya, y yo creo que por un asunto económico, que se le va a poner la situación muy difícil, al gobierno de Grecia no le interesa irse. Y que Grecia irse. es un cliente de Alemania, y es un cliente de Francia. Sí, es posible que ellos lleguen, yo esperaría quizás a un punto medio. Se van para Rusia. Yo también he creído, señores, que ellos están forzándose hasta llegar hasta el último momento, verse cada uno en el precipicio para tirarse las manos. Señores, muchísimas gracias por su sintonía, y será hasta el próximo sábado.